La pregunta de por qué Dios permite las enfermedades ha sido un tema de reflexión y debate a lo largo de la historia. La Biblia proporciona múltiples perspectivas que pueden ayudarnos a entender mejor este misterio. En la Biblia existen diversos ejemplos que ilustran diferentes razones por las cuales Dios permite las enfermedades. En este video veremos 7 ejemplos de algunas de ellas. El primer ejemplo bíblico del por qué Dios permite la enfermedad lo encontramos en la historia de Job, en el Antiguo Testamento. Job era un hombre de gran riqueza y estatus en su comunidad. Poseía vastas extensiones de tierra, ganado numeroso y una familia numerosa. Su vida parecía un modelo de la bendición divina, y su carácter ejemplar se reflejaba en su conducta piadosa y su preocupación constante por la espiritualidad de su familia. El relato toma un giro dramático cuando Satanás aparece en la corte celestial, desafiando la integridad de Job. Satanás argumenta que la fe de Job es superficial y depende de las bendiciones materiales y la protección que Dios le ha otorgado. Dios permite que Satanás pruebe a Job, primero atacando sus posesiones y su familia, y luego su salud. En una serie de calamidades, Job pierde sus bienes, sus hijos y, finalmente, su salud. Satanás lo hiere con una enfermedad dolorosa, cubriéndolo de llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. La descripción de su sufrimiento es desgarradora. Job se sienta entre las cenizas, rascándose con un trozo de cerámica para aliviar su agonía. A pesar de su intenso sufrimiento, Job no maldice a Dios. Su esposa, en un momento de desesperación, le sugiere que lo haga y muera, pero Job se mantiene firme en su integridad, reprochando la sugerencia y afirmando que debemos aceptar tanto lo bueno como lo malo de la mano de Dios. Los amigos de Job intentan explicar el sufrimiento de Job. Creen firmemente en que Job debió haber cometido algún pecado grave para merecer tal castigo. Job, sin embargo, se defiende vigorosamente, manteniendo su inocencia. Finalmente, Dios responde a Job, no con explicaciones detalladas, sino con una serie de preguntas que subrayan la infinita sabiduría y poder de Dios frente a la limitada comprensión humana. Dios destaca la grandeza de la creación y el orden del universo, recordándole a Job que hay propósitos y planes más allá de su comprensión. Job responde con humildad y arrepentimiento, reconociendo la majestad de Dios y su propia pequeñez. Y su fidelidad fue recompensada y Dios le restauró su salud y bienes. El segundo ejemplo es el del rey Ezequías en Segunda de Reyes, capítulo 20. Ezequías fue uno de los reyes más piadosos de Judá, conocido por su ferviente deseo de seguir a Dios y purificar el reino de idolatría. Su reinado estuvo marcado por reformas religiosas significativas, incluyendo la restauración del templo y la celebración de la Pascua. Bajo su liderazgo, Judá experimentó un periodo de renovación espiritual y relativa prosperidad. A pesar de su devoción, Ezequías enfrentó una grave enfermedad. El profeta Isaías fue enviado por Dios para anunciarle que su enfermedad era mortal y que debía poner en orden su casa, ya que iba a morir. Esta noticia debió ser devastadora para Ezequías, quien se encontraba en la cúspide de su reinado y había trabajado arduamente para devolver a su nación a la fidelidad a Dios. Ante esta sentencia de muerte, Ezequías hizo lo único que podía hacer, se volvió hacia Dios en oración. Con el rostro vuelto hacia la pared, oró fervientemente, recordándole a Dios su fidelidad y sus buenas obras. Su oración fue un acto de desesperación, pero también de profunda fe y confianza en la misericordia de Dios. Dios respondió rápidamente a la oración de Ezequías. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le ordenó que regresara y le dijera a Ezequías que había escuchado su oración y visto sus lágrimas. Dios le prometió añadir 15 años más a su vida y librar a Jerusalén de la mano del rey de Asiria. Esta respuesta divina no solo muestra la eficacia de la oración sincera, sino también la compasión y el poder de Dios para intervenir en situaciones aparentemente desesperadas. Para confirmar su promesa, Dios le dio a Ezequías una señal milagrosa. A petición del rey, la sombra en el reloj de sol de Akash retrocedió 10 grados, un fenómeno sobrenatural que aseguró a Ezequías que Dios cumpliría su palabra. Este milagro sirvió para fortalecer la fe de Ezequías y de todo el pueblo, subrayando que nada es imposible para Dios. Este relato es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede usar la enfermedad para manifestar su poder y misericordia. Y nos proporciona importantes lecciones sobre la oración, la fe y la soberanía divina.
El tercer ejemplo bíblico del por qué Dios permite las enfermedades es la sanación del ciego de nacimiento, registrada en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. El relato comienza con Jesús y sus discípulos caminando cuando se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. La ceguera desde el nacimiento era vista en la cultura judía como un signo de pecado o maldición. Los discípulos, reflejando esta creencia común, preguntaron a Jesús: Rabino, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La respuesta de Jesús fue revolucionaria y compasiva. Dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Con esta declaración, Jesús desafió la teología retributiva que asociaba directamente el sufrimiento con el pecado personal. En lugar de ver la ceguera como un castigo, Jesús la presentó como una oportunidad para que el poder y la gloria de Dios fueran revelados. Jesús procedió a sanar al hombre de una manera inusual. Escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Luego le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. El hombre obedeció, y cuando se lavó, recuperó la vista. Este milagro fue notable no solo por la restauración de la vista, sino también por la manera en que se llevó a cabo, involucrando la obediencia del hombre ciego y el uso de medios aparentemente simples y comunes. Pero la sanación provocó una serie de reacciones y controversias. Los vecinos y aquellos que lo conocían se sorprendieron y debatieron sobre su identidad. Algunos dudaban que fuera el mismo hombre que había estado ciego. Esta confusión llevó al hombre ante los fariseos, quienes se enfocaron en el hecho de que Jesús había realizado el milagro en el día de reposo, lo cual consideraban una violación de la ley sabática. Esta historia es un testimonio poderoso del propósito divino detrás de la enfermedad y el sufrimiento. Nos demuestra que Dios puede usar tales circunstancias para revelar su gloria, manifestar su poder y compasión, y llevar a las personas a una fe más profunda. El cuarto ejemplo bíblico es el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 7, nos habla de una enfermedad cuando menciona un aguijón en la carne, una aflicción que Dios no le quitó a pesar de sus repetidas oraciones. Pablo describe cómo rogó al Señor 3 veces para que se lo quitara, pero la respuesta que recibió de Dios fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta respuesta refleja una profunda verdad espiritual. A través de su enfermedad, Pablo aprendió a depender más profundamente de la gracia de Dios y a experimentar su poder en medio de la debilidad. El quinto ejemplo es el de las plagas de Egipto en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel había vivido en Egipto durante más de 400 años, gran parte de ese tiempo como esclavos bajo un régimen opresivo. El faraón, temeroso del crecimiento y la prosperidad de los israelitas, los sometió a trabajos forzados y decretó la muerte de todos los recién nacidos varones israelitas. En este contexto de sufrimiento y opresión, Dios levantó a Moisés como líder y libertador de su pueblo. Las 10 plagas fueron enviadas por Dios como respuesta a la obstinación del faraón y su negativa a liberar a los israelitas. Cada plaga no solo castigó a Egipto, sino que también sirvió como una lección teológica, mostrando la superioridad de Jehová sobre los dioses egipcios y la soberanía de Dios sobre toda la creación. La 10ª y última plaga fue la más devastadora, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde los hijos del faraón hasta los de los esclavos, así como el ganado. Esta plaga finalmente quebrantó la resistencia del faraón y lo llevó a liberar a los israelitas. Estas plagas de Egipto son un testimonio poderoso de cómo Dios puede usar enfermedades y desastres como medios de juicio, advertencia y liberación. A través de estas plagas, Dios no solo castigó la opresión y la idolatría de Egipto, sino que también manifestó su gloria y poder, demostrando que Él es soberano sobre todas las cosas. El sexto ejemplo es el de David en 2 de Samuel capítulo 11. David, el rey de Israel, cometió adulterio con Betsabé, la esposa de Urías elitita. Para encubrir su pecado, David orquestó la muerte de Urías en el campo de batalla. Este acto de traición y asesinato desató la desaprobación divina. El profeta Natán confrontó a David con una parábola y lo llevó a reconocer su pecado. Natán declaró que, aunque Dios había perdonado a David, las consecuencias de sus acciones serían severas, incluyendo la muerte de su hijo recién nacido. El juicio de Dios se manifestó rápidamente cuando el niño cayó gravemente enfermo. David,
profundamente afligido y consciente de la gravedad de su pecado, se lanzó en un periodo de intenso ayuno y oración, clamando a Dios por la vida de su hijo. Durante 7 días, David se negó a comer, durmió en el suelo y suplicó a Dios por misericordia. A pesar de las fervientes oraciones y el ayuno de David, el niño murió al 7º día. Los siervos de David temían informarle de la muerte del niño, preocupados por su reacción, ya que su aflicción durante la enfermedad del niño había sido tan intensa. Sin embargo, al percibir sus murmullos, David preguntó directamente sobre el estado del niño y, al recibir la noticia de su muerte, sorprendió a todos con su respuesta. David se levantó, se bañó, se ungió, cambió sus vestiduras y entró en la casa de Dios para adorar. Luego, regresó a su casa y pidió que le trajeran comida. Esta reacción desconcertó a sus siervos, quienes le preguntaron por qué, habiendo ayunado y llorado mientras el niño vivía, ahora que había muerto, él comía y se comportaba con calma. David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Esta respuesta reveló la profunda aceptación de David de la voluntad de Dios por su pecado. El 7º y último ejemplo bíblico es la resurrección de Lázaro. Registrada en Juan capítulo 11. Jesús permitió que Lázaro, su amigo, muriera de una enfermedad. Jesús retrasó su visita para que cuando llegara, Lázaro ya estuviera muerto y sepultado por 4 días. Esta demora no fue por falta de amor, sino para que la gloria de Dios se manifestara a través de la resurrección de Lázaro. Jesús dijo a Marta, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Este milagro sirvió para fortalecer la fe de los discípulos y para mostrar que Jesús tiene poder sobre la muerte. La historia de Lázaro nos enseña que, aunque a veces no entendamos por qué Dios permite el sufrimiento y la muerte, podemos confiar en que Él tiene un propósito mayor. La demora de Jesús no fue un signo de indiferencia, sino una oportunidad para una revelación más profunda de su poder y gloria. Este milagro asegura a los creyentes que, a través de la fe en Jesús, podemos tener esperanza en la vida eterna y en el poder de Dios para transformar incluso las situaciones más desesperadas. La resurrección de Lázaro también nos desafía a reevaluar nuestra comprensión del sufrimiento y la muerte. En lugar de verlos como finales, debemos verlos como oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Jesús utilizó la enfermedad y muerte de Lázaro para fortalecer la fe de sus seguidores y mostrarles que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Este relato nos recuerda que Dios siempre tiene un propósito más grande y que su amor y sabiduría son infinitos. A través de la fe en Jesús, podemos encontrar esperanza, consuelo y la promesa de la vida eterna. Las pruebas y tribulaciones pueden ser como el fuego que purifica el oro, fortaleciendo nuestra confianza en Dios y llevándonos a una fe más profunda y arraigada. Es en medio de las dificultades donde nuestra fe se pone a prueba y donde podemos experimentar la fidelidad de Dios de una manera más tangible. Y a través de nuestro sufrimiento y nuestra respuesta fiel a Dios, podemos ser testimonios vivientes de su poder transformador y su gracia redentora. Nuestro testimonio en medio del sufrimiento puede llevar a otros a glorificar a Dios y a buscar su rostro en tiempos de necesidad. También el sufrimiento puede enseñarnos a depender completamente de Dios. Cuando todas nuestras propias fuerzas y recursos fallan, descubrimos que solo en Él encontramos verdadera fortaleza y consuelo. Nos enseña a confiar en su provisión y a descansar en su cuidado paternal. Asimismo, el sufrimiento puede ser una advertencia divina sobre las consecuencias del pecado y el alejamiento de Dios. Nos recuerda que nuestras acciones tienen repercusiones y que apartarnos de los caminos de Dios puede llevarnos a la desdicha y al sufrimiento. Es una llamada de atención para que volvamos a Él y busquemos su perdón y restauración. Además, el sufrimiento puede inspirar compasión y solidaridad hacia los demás. Cuando experimentamos el dolor y la aflicción, somos capacitados para entender y empatizar con el sufrimiento de otros. Nos motiva a tender una mano amiga y a compartir el amor y la gracia de Dios con quienes nos rodean. Finalmente, estos ejemplos bíblicos nos muestran que las enfermedades pueden tener múltiples propósitos dentro del plan divino.
Pueden servir para probar y fortalecer nuestra fe, disciplinarnos, glorificar a Dios, enseñarnos a depender de Él, advertirnos, inspirar compasión y recordarnos la transitoriedad de la vida. Aunque no siempre comprendamos por qué Dios permite el sufrimiento, podemos confiar en que Él tiene un propósito más grande y que su amor y sabiduría son infinitos. Si te gustó el video, dale me gusta. Y no te olvides de suscribirte a este canal para que no te pierdas más contenido como este. Gracias por ver, bendiciones.